retroalimentación. Este proceso permanente que ocurre cada vez que, o debería ocurrir cada vez que interactuamos con los estudiantes. Entonces vamos a ver qué nos dice sobre la retroalimentación. Es un proceso en el cual se devuelve información a los estudiantes a partir de evidencias de aprendizaje. Es decir, yo retorno información a los estudiantes, pero primero valoro aquello que ha logrado, ¿sí? Converso con él a través de preguntas, repreguntas sobre aquello que aún no ha logrado y finalmente le sugiero algunas cosas para que pueda mejorar lo que está produciendo. Eso es la retroalimentación. Estas evidencias para retroalimentar. Hemos hablado mucho de que en este proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje que tiene este conjunto de actividades, no significa que cada actividad tenga una evidencia. Puede haber, la evidencia se puede dar o la primera producción parcial, ¿no? Se puede dar quizá después de 2 o 3 actividades. No significa que cada actividad me produzca una evidencia, eso es algo que debe quedar claro. Por eso es importante que yo como docente, que conozco todo el conjunto de actividades que voy a realizar en determinado tiempo, pueda establecer esos hitos de cuándo es que voy a recoger evidencia, que voy a recoger las producciones de los estudiantes que me den evidencia de cómo va el desarrollo de estas competencias. Entonces, para retroalimentar, yo debo identificar primero cuáles son estas brechas entre lo esperado y lo actual, ¿no? Puedo identificar errores o dificultades recurrentes. Puedo además identificar fortalezas y oportunidades de mejora para este estudiante. Aquí lo que mostramos es la escalera, la famosa escalera de Daniel Wilson, ¿sí? Que se utilizó en el proyecto Cero. Desde el conocimiento de ustedes lo hemos trabajado con los especialistas de Drey-UCHEL en las asistencias técnicas desde el año pasado. Entonces, esta es una de las posibles, ¿sí? Digo posibles porque, de hecho, todo docente que es investigador, que constantemente nos estamos autoformando, sabemos que existen muchas estrategias. Esta es una más que podríamos utilizar. Entonces, vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Se llama la escalera de Wilson. Y lo que busca o lo que ve justamente este proceso de retroalimentación es cómo este estudiante va a ir subiendo de grado en grado, ¿no? Y para eso nosotros los tenemos que acompañar. No los debemos dejar en la primera grada, ¿no? Tenemos que hacer que este estudiante siga subiendo. Entonces, lo primero que podemos hacer o que debemos hacer es clarificar. Cuando yo clarifico, lo que hago es utilizar preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué? ¿Qué recursos utilizaste? ¿No? Y que permitan que este estudiante entienda mejor algunos puntos que quizá le falte mejorar, ¿no? Pero también a través de las preguntas yo voy a lograr que este estudiante me dé una respuesta. Y esta respuesta me va a servir para medir ese nivel de desarrollo de la competencia, pero también el nivel de desarrollo de la comprensión que está teniendo acerca de las actividades que está realizando. La siguiente grada tiene que ver con la valoración. Hemos hablado a lo largo de esta presentación lo importante que es que cada vez que yo interactúo con los estudiantes, primero valore, ¿sí?, aquello que él está haciendo. Entonces, esta segunda grada justamente se refiere a eso, ¿no? Hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos relevantes que este estudiante tiene, ¿no? Y nosotros lo sabemos, por ejemplo, y se aplica en toda la vida, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo, ¿no? Cuando entrevistamos, por ejemplo, a un padre de familia, no vamos a empezar a decirle aquello que su niño o niña necesita mejorar. Siempre empezamos a decirle lo bueno que tiene su niño, ¿no? ¿Por qué los hemos llamado, por ejemplo? ¿Por qué estamos entrando en comunicación con ellos? Nosotros mismos, cuando somos evaluados en nuestro trabajo, recibimos retroalimentación, qué bueno es empezar o recibir de parte del otro lo bueno que estamos haciendo. Y después
aquello que necesitamos aún mejorar. Entonces, esto no es algo que solamente se dé a nivel de docente-estudiante, se da a lo largo de nuestra vida. Otra de las gradas, entonces ya clarifiqué con él, ya entré en comunicación con él a través de estas preguntas, ya sé aquellas cosas en las que él todavía tiene dudas, he podido valorar sus avances, sus logros, sus fortalezas, se lo he hecho saber. O sea, el estudiante tiene que saber que yo sí me doy cuenta como docente de aquello que está haciendo bien, de aquello que está produciendo y que le está dando resultados. Entonces, es el momento de que yo pueda expresarle mis inquietudes. ¿Y en qué consiste este escalón? Pues en el momento en que yo le pueda participar de mis preocupaciones o dificultades o desacuerdos con algunas cosas que él ya ha producido. Entonces le puedo decir, por ejemplo, ¿has considerado resolver la situación utilizando tal información? ¿Sí? Entonces le puedo preguntar, me pregunto si lo que quieres decir a través de tu producción es esto. Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero podrías también incluir en tu información, en el recojo de información, tales o tales fuentes, tales o tales estrategias, tales actividades. Es el momento en que yo le comparto algunas sugerencias, ¿sí? Pero expresadas como inquietudes, porque él ya ha producido algo, pero también podría hacerlo de otra forma. Y por último, que está muy de la mano, el último escalón es donde ya yo explicito esta sugerencia, ¿no? Entonces nos pide conectar en forma constructiva estas inquietudes de las que hablábamos en la tercera grada, las preocupaciones y preguntas, de tal forma que el estudiante, ¿sí?, pueda utilizarlas como una retroalimentación positiva. Entonces ya entré en confianza con este estudiante y ya puedo entonces decirle o hacerle, en este caso, algunas sugerencias. Todo con miras a que él pueda mejorar sus producciones y definitivamente desarrollar sus competencias, ¿no? El día de ayer, les comentaba, Rebeca Anijovic estuvo en una presentación en la noche, ya fue, quizá algunos de ustedes lo han visto, y nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Qué importante es también en estos espacios virtuales, porque, bueno, Rebeca es argentina, no podríamos ir a Argentina, pero este medio virtual nos ayuda a tenerla cada vez más cerca, y ella, como una investigadora en el tema de educación, nos aporta muchas cosas para nuestro propio quehacer, ¿no? Y ella decía que dentro de las estrategias de retroalimentación, ¿cuáles serían las más relevantes?, ¿no? Yo tomé nota y se las voy a compartir. Decía, por ejemplo, no olvidar que cada vez que interactuamos con los estudiantes debemos utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Debemos pensar en cómo le digo tal cosa, ¿no? Y ella ponía algunos ejemplos, ¿no? Que a un niño, por ejemplo, no le voy a poder decir, lo que pasa es que tu nivel de razonamiento y de pensamiento complejo aún no está maduro. Claro, entre nosotros ese tipo de lenguaje es común y lo entendemos, pero para un niño tengo que saber cómo le digo que necesita mejorar o que podría hacer determinadas actividades. Entonces es muy importante considerar cómo voy a comunicarme con el niño y qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Otra de las cosas que nos decía Rebeca ayer es invitarlo a pensar, no darle la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el invitarlo a pensar a través de preguntas, pero a través también de ejemplos. Otra de las cosas es elegir algunos aspectos de las evidencias o de las producciones para poder brindar esta retroalimentación. Es decir, si yo recibo una producción del estudiante que me da cuenta de la evidencia, por ejemplo, de cómo va organizando su cartilla, ¿no?, que es el producto final, pero ya hay información que ha ido recogiendo, y yo considero, para darle retroalimentación, 20 aspectos de la cartilla, pues es mucha información, ¿no? Es demasiado. ¿Qué tal si esto lo organizo y se lo doy por partes? Porque tanta información no es
viable que el estudiante lo pueda recibir. Quizás nos escuche o digamos, reflexione en 3 o 4 de ellas. Entonces, Rebeca nos decía ayer, hay que focalizar la cantidad de aspectos sobre los cuales vamos a ir valorando cada una de estas producciones. No decirles todo de porrazo, sino ir diciéndoles de a poco. Pero además, por eso es importante que cuando organizamos estas actividades en el tiempo, podamos establecer los hitos sobre los cuales vamos a recoger estas evidencias. No esperar el final, ir haciéndolo de poco. Y también nos dijo algo importante, ¿no? Que hay como un ciclo. Si yo te ofrezco retroalimentación, tú la recibes, ¿sí? Pero tú la recibes para hacer algo con ello que yo te estoy dando y me lo tienes que devolver, ¿no es cierto? Porque entonces de nada serviría, el ciclo no se cerraría y no serviría que yo te brinde retroalimentación y que no vuelva a recoger esa producción. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Vamos a continuar. Y Daniel Wilson también nos habla de su pirámide para la retroalimentación, que también es conocida por todos ustedes, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de cuáles son las fuentes de retroalimentación. Entonces, la fuente puede ser del docente para el estudiante, y para la niña, el niño o el adolescente. También puede haber una retroalimentación entre pares, entre niños, entre adolescentes, y también puede haber una retroalimentación cuando yo me autoevalúo, ¿no? Es una forma de retroalimentarme. Entonces son estas 3 fuentes las que podemos encontrar. Y también podemos encontrar unas formas para brindar retroalimentación. Lo común es la verbal y la escrita, pero no solo la verbal, porque cuando yo verbalizo, ¿sí? Así como yo ahorita estoy hablando con ustedes, y en algún momento sonrío, en algún momento hago gestos, expresiones con los ojos, ¿no? Con el mismo rostro, con las manos. Todo esto es una forma no verbal de comunicar, ¿no? Entonces yo debo tener en cuenta eso, porque cuando voy a entrar en interacción con el estudiante para retroalimentarlo, tengo que también tener cierta postura, cierta actitud gestual que ayuden a esa conexión y a generar ese clima. Y obviamente cuando esta retroalimentación es escrita, ¿no? Utilizamos este medio para ir colocando algunos comentarios, algunas observaciones, siempre con la premisa de lo que te digo te tiene que ayudar a reflexionar. Y otra de las cosas son los tipos de retroalimentación que utilizamos, ¿no? Que es una retroalimentación formal y una retroalimentación informal, ¿no? Me preguntaba una docente la vez anterior, ¿cuál de las dos se debe hacer más? Es que no hay una receta. Recordemos que estamos trabajando con personas, recordemos que solo nosotros como docentes conocemos a cada uno de nuestros estudiantes y podemos determinar y dosificar el tipo de retroalimentación, el tipo de mediación que vamos a hacer con ellos, ¿sí? El ideal es mantener un equilibrio, ¿no? entre una retroalimentación informal y entre una retroalimentación formal. La formal generalmente está asociada a la certificación, a la valoración que yo le voy a dar a un producto final. Entonces, digamos que eso es lo que comúnmente se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? Entonces, todos los estudiantes, en vez de esperar que tú los acompañes, esperaban la nota final o la valoración final, sea cualitativa o sea cuantitativa, ¿no? Pero en este caso estamos hablando bajo el enfoque por competencias de que la retroalimentación, ¿sí?, no pone énfasis en una valoración final, sino que pone énfasis a lo largo de todo el proceso. Los invito a ver entonces un video sobre la retroalimentación. Adelante, por favor.